Entonces, bueno, para recordar, ¿cierto? El objetivo de esta clase será, bueno, calcular probabilidades de ocurrencia de sucesos usando la regla de Laplace, ¿ya? Para ello, ¿cierto? Vamos a ver algunas actividades que están como propuestas de tarea, ¿cierto? Que nosotros vamos a ir resolviendo en conjunto. Y finalmente ya en la próxima página vamos a estar revisando lo que es formalmente, ¿cierto? Esta regla y cómo la vamos a utilizar para el cálculo de estas probabilidades. Bien, entonces primero, no nos vamos a reunir entre ellos, ¿cierto? Ni mucho menos, sino que vamos a ir observando esta actividad, donde dice que vamos a tener 10 papelitos, ¿ya? De igual tamaño, con números escritos del 1 al 10, así como se muestra ahí en la imagen, ¿ya? Y tenemos que analizar ciertas probabilidades de ocurrencias antes de o sea, antes de realizar el experimento, de extraer un papelito sin mirar y anotar el número. ¿Ya? Ese va a ser mi experimento. Entonces nosotros vamos a tener 10 papelitos. Mi experimento va a ser tomar un papel, mirar y anotar el número que salió. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Ya? Ahora, tenemos que completar estas frases, ¿ya? Que básicamente es la probabilidad, ¿cierto? De que, por ejemplo, yo extraiga un papelito y este sea un 3, ¿bien? Entonces, acá hay unas frases donde dice, hay número, ¿cierto? De número, posibilidades de que salga un 3, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, ¿ya? La posibilidad de que salga el 3 entre 10 numeritos, ¿cuántas creen ustedes que será? ¿Cuántas posibilidades podría tener yo de obtener un 3 entre esos 10 papelitos? ¿El 10% o no? Ya, sí, 10%. Sí, muy bien. Ya, ahora, excelente respuesta lo que dijeron 10%, porque de verdad el porcentaje finalmente es como el resultado de mi probabilidad. Ya, pero resulta que cuando no tengo 10 elementos, por ejemplo, como los tenemos acá, de repente se nos complica mucho el tema de dar el porcentaje enseguida. Ya, entonces por lo general lo que uno hace es dar la fracción antes del porcentaje. ¿Ya? Ahora, si nosotros completamos esta información que aparece acá, eh, nos dice que hay un número de un número. ¿Ya? Ese numerito de numerito corresponde a mi fracción. ¿Ya? Y ahí, claro, nosotros tenemos que decir, hay uno de 10 posibilidades de que salga un 3. ¿Ya? Ahora, eso es como lo primero que uno hace, ¿ya? Cuando uno está empezando a trabajar las probabilidades. ¿Ya? Siempre uno tiene que pensar cuántas posibilidades o cuántas opciones tengo yo de acertar y cuál es el total, ¿ya? Por ejemplo, yo claramente veo que en total tengo 10 números, ¿cierto? Tengo 10 cuadraditos posibles, pero de esos 10 solamente uno me sirve, que es el que tiene el 3, ya el otro no me sirve. Entonces, la probabilidad de que salga un 3 es 1 de 10, ¿ya? Ahí, y así es como yo voy armando las probabilidades. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo pregunto sobre las posibilidades de que salga un 5? Mm, ahí también va a ser 1 de 10. Sí, va a ser uno también. Porque tengo que contar cuántas posibilidades tengo. O sea, en este caso, cuántas tarjetitas tienen el número 5. ¿Ya? Así que no confundir a veces, ¿cierto? En este caso el 5 de 10, porque 5 de 10, como si yo tuviera 5 tarjetitas con 5. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Bien, ahora, ¿y la posibilidad de que salga un 1 ¿Uno de 10? y de que salga un 7? ¿Uno de 10 también? Ya, ¿y de que salga un 10? ¿Uno de 10? 1 de 10, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero elegir en sí, cuando yo quiero elegir una sola ficha, ¿cierto? Eh, va a ser la probabilidad, ¿cierto? 1 de 10. Ahora, ¿cómo podría ser distinto a 1 de 10? Por ejemplo, si yo quiero elegir un cuadradito que tenga un número menor que 3, por ejemplo. Si yo quiero elegir un numerito menor que 3, ¿ahí cuánto sería? Así como fuera de preguntas que están ahí. Tengo solamente el 1 y tengo el 2, ¿cierto?
2 de entre 10. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahora, y no es lo mismo decir menor o igual que 3, porque ahí ya sería 3 de 10 porque el 3 lo estoy incluyendo. ¿Ya? Sí, muy bien. Ya, entonces, de repente, claro, cuando yo tengo probabilidades, probabilidad que salga el 3, que salga el 4, que salga el 10, que salga el 7, que salga el 6, bueno, ahí siempre va a ser la misma, ¿cierto? 1 de 10, 1 de 10. Ya, pero hay situaciones igual donde no siempre es 1 de 10, sino que tengo que ir sumando, ir agrupando dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Ya? Ahora, dice, cada resultado que nosotros obtuvimos en la letra B, ¿cierto? Fue 1 de 10. ¿Ya? O sea, la probabilidad de sacar cualquier papelito que hay ahí siempre va a ser 1 de 10. ¿Ya? Ese tipo de experimentos o ese tipo de situaciones, ¿cierto? En donde yo tengo un evento de extraer un papelito, ¿ya? Se le denomina equiprobable, ¿ya? Que significa que cada numerito tiene la misma posibilidad de salir, ¿ya? O sea, tiene la misma probabilidad de salir el 1 o el 2, el 3 o el 4. O como por ejemplo cuando yo lanzo un dado. Cuando yo lanzo un dado, tengo la misma probabilidad de que salga cualquier número, ¿cierto? Que tenga en mi cara. ¿Bien? Ahora, o que salga una moneda, por ejemplo, yo lanzo una moneda, que salga cara o que salga sello, es igual de probable, ¿cierto? No tengo que, no sé, es más probable que salga una cara a que salga un sello. En realidad eso es azar, entonces eso yo no lo puedo determinar previamente. Bien, ahora, eh, aquí están, ¿cierto?, las frases en donde yo quiero llegar. Por ejemplo, ¿qué sucede si se quiere conocer la probabilidad del evento sea un número par? Bueno, ahí, ¿cierto? Tenemos que volver, ¿cierto? A nuestros cuadraditos e ir contando cuántos números pares podemos ver acá, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver un número par, dos números pares, tres, cuatro, cinco números pares. Por lo tanto, la posibilidad de que extraer un número par va a ser 5 entre 10, ¿ya? Y acá también hay algo bien importante, porque si bien es cierto, nosotros tenemos 5 tarjetitas de un total de 10, ¿ya? Esa fracción 5 décimos, nosotros la podemos tal vez simplificar y podemos decir tal vez un medio, ¿ya? Lo cual ambas respuestas van a estar correctas, ¿bien? Ahora, a mí a modo personal, no me gusta simplificar directamente el ejercicio, ¿ya? Me gusta primero mostrar la fracción original, que en este caso era 5 décimos, y luego, si es necesario, realizar la simplificación. Ahora, ¿cuándo va a ser necesario? Por ejemplo, cuando yo tengo una pregunta con alternativas, ¿ya? Y mi alternativa diga un medio y no diga 5 décimos. Entonces, claro, ahí yo voy a hacer mi ejercicio, llego a la respuesta y no está. Entonces ahí es cuando yo tengo que estar simplificando para poder llegar a mi respuesta. O a veces, por ejemplo, en la pregunta está, o la alternativa está el porcentaje, y yo tengo que transformar, ¿cierto?, ese 5 décimo en porcentaje. ¿Ya? Entonces ahí en esas situaciones va a ser necesario modificar un poquito el resultado que yo obtengo original o directamente. Bien, así que, pero son situaciones, ¿cierto?, bien particulares. Ahora, ahora, la regla de Laplace. La regla de Laplace siempre va a trabajar en base a una probabilidad teórica, ¿ya? No va a ser experimental como lo hemos visto anteriormente, ¿ya? No es que para calcular la regla de Laplace por el lanzamiento de una moneda, cuando la lance 5 veces, significa que yo la tengo que lanzar 5 veces y dependiendo de los resultados que obtenga, va a ser mi respuesta. No, la regla de Laplace tiene en sí una base teórica, ¿ya? En donde voy a calcular probabilidades en base a lo que debería suceder idealmente, ¿ya? No es lo que debería, no es lo que va a suceder si yo realizo el experimento, ¿ya? Eso es distinto, ¿cierto?, a lo que vimos nosotros en clases anteriores, ¿ya? Y dice esta regla de Laplace que cuando yo quiero calcular la probabilidad de que un evento ocurra, ¿ya? Por ejemplo, lanzar una moneda y que obtenga una cara, o o lanzar 5 monedas y obtener puros sellos, ¿ya? Esa probabilidad, ¿cierto? Se va a calcular dividiendo dos números, ¿ya? Primero voy a dividir, o en el numerador, ¿cierto? Voy a tener la cantidad de casos favorables, ¿ya? De ocurrencia, ¿cierto? De este evento, y
Y en el denominador, ¿cierto? Van a estar la cantidad de casos posibles que yo tenga para este evento. Por ejemplo, si yo tengo que lanzar un dado y que el dado al momento de lanzarse obtenga un número 4. Por ejemplo, ahí, ¿cuántos casos favorables voy a tener de que al lanzar un dado me salga un 4? Y tengo que ver, ¿cuántas caras del dado tienen 4? Una sola, ¿cierto? Entonces mi caso favorable va a ser 1. ¿Y cuántas caras tiene un dado? 6. Entonces mis casos posibles van a ser 6. Entonces la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado va a ser 1 de 6, ¿cierto? Porque tengo que dividir los casos favorables dividido los casos posibles. ¿Bien? Y en eso se basa, ¿cierto?, esta regla de Laplace, ¿ya? Nos dice que si yo tengo un evento equiprobable, ¿cierto?, como un dado, ¿cierto?, que tenga la misma probabilidad, ¿cierto?, de salir, yo puedo simplemente calcular esta probabilidad dividiendo, ¿cierto?, los casos favorables con los casos posibles. ¿Bien? Ahora, la probabilidad teórica, ¿cierto?, o la regla de Laplace, ¿ya? Se puede expresar, como les decía yo, en fracción, se puede pasar a decimal, o finalmente se puede escribir como porcentaje, ¿ya? De las tres formas que yo dé, ¿cierto?, la respuesta, va a estar bien. ¿Bien? Ahora, pregunta. Dice, ¿por qué la probabilidad de un suceso no puede ser mayor o menor? O sea, mayor que 1 o menor que 0. Creo que esto lo discutimos nosotros clases anteriores, si no me equivoco. ¿O no? ¿Qué dijimos de que la probabilidad sea mayor que 1? ¿Podía darse o no? ¿O que sea menor que 0? Por ejemplo, una probabilidad negativa. ¿Podría darse una situación con probabilidad negativa? ¿O podrá darse una probabilidad con una... O sea, perdón, una situación con una probabilidad mayor que 1? ¿Sí o no? ¿Algún ejemplo que podamos inventar? ¿O que la probabilidad me dé 0? ¿Podemos tener algún ejemplo en algún ejercicio donde la probabilidad de 0? ¿Ya? Ujú. Casquillos, ¿ya? De que el sexto casquillo explote si no está puesto. Una cosa así. Claro, porque no va a salir a flote. Ya. A ver, ya hagamos. Ya, pero eso sí le podría denominar probabilidad cero. Sí, directamente, así como cero probabilidades. No, no habría forma de. Ya. Pero sería como cero. Ya, ok. Ajá. Ah, sí, yo le tengo que decir la Antes de posible. las 11 me la tienen que entregar para que Luis la suba. Ya, pero y luego después, antes no sé, con otro. Sí, Ah, pero. te lo dejo acá. Ok, no hay problema. Ya, bien, veamos un ejemplo, tal vez un poquito más, tal vez cercano, ¿ya? Y tal vez yo les puedo preguntar, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un cero? Claro, ¿cierto? O sea, hablando de un dado regular, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que yo lance el dado y salga un cero? O salga un 8. Cero, ¿cierto? O sea, por muchas veces que yo lance el dado, la puedo lanzar 1.000.000 de veces el dado y jamás me va a salir un 8, ¿cierto? Porque no existe el 8 en un dado, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría, ¿cierto?, una probabilidad nula, cero. O sea, eso es como
llamémoslo así, eso es como lo más bajo, ¿cierto? Que a lo cual yo puedo llegar. Entonces, la pregunta que acá dice en el libro es, ¿podré tener yo una probabilidad menor que cero? O sea, más bajo que el cero. ¿Podrá existir una situación donde exista algo más bajo que el cero si el cero ya es lo que nunca se va a cumplir? Entonces, efectivamente no, ¿cierto? O sea, no hay una probabilidad inferior al cero. O sea, no vamos a trabajar jamás con números negativos, ¿ya? Porque ya una probabilidad cero es que nunca va a ocurrir, ¿bien? Ahora, si lo vemos del otro lado, ¿cuál sería una probabilidad de uno? ¿Ya? O sea, un 100% probable. A ver qué situación podría tener yo donde tendría un 100% de probabilidades. Tiene que ser con fracciones. O sea, sí puede ser. Por ejemplo, eh, sacarse un 7 en matemáticas y estudio. Un 7, ¿cierto? Seguro. O sea, no hay probabilidad de no sacarse un 7, ¿cierto? ¿Ya? O por ejemplo, sí, que salga una cara. O por ejemplo, lanzar una moneda con dos caras y que salga cara. Lanzar una moneda con dos sellos y que salga un sello. ¿Ya? O, como les decía yo, unir conjuntos. ¿Ya? Nosotros podemos unir sucesos. ¿Ya? ¿Cuál es, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar una moneda caiga cara o caiga sello? Es equiprobable. Sí, es probable, pero fíjense bien, fíjense la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que yo al lanzar la moneda caiga cara o caiga sello? 1. 5 de 10. No, ahí sería 1. Ahí sería 100%. Ahí sería 2 de 2. Porque fíjense bien, la moneda tiene solamente dos probabilidades, ¿cierto? O el espacio muestra mis casos posibles. Los casos posibles de una moneda son solamente dos. O cae cara o cae sello. Ya, no tengo otra posibilidad. Entonces, si yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que yo al lanzar la moneda esta caiga cara o caiga sello, estoy incluyendo los dos casos, ¿cierto? Estoy dando como caso favorable cara y también estoy dando como caso favorable sello, ¿cierto? Estoy considerando ambos. Entonces, como estoy considerando ambos, estoy considerando un 2 de 2. Por lo tanto, eso corresponde a un entero, ¿cierto? Entonces, ahí como respondiendo a la inquietud, ¿cierto?, que tenía su compañera, yo, claro, lo expreso como fracción. O sea, yo digo 2 de 2, pero eso en realidad siempre va a ser 1, ¿cierto? Porque es mi entero. Y no va a haber nada más, ¿cierto? No va a haber ninguna otra situación en donde voy a tener algo más allá de mi entero, ¿ya? O sea, o tengo un suceso que por muy pesimista tengo 0% de probabilidades, o tengo un suceso en donde tengo la certeza del 100% de probabilidades de que se va a cumplir, ¿ya? O tengo sucesos intermedios, ¿ya? Pero jamás voy a tener un suceso que sea mayor que uno, ya que tenga más de un 100% de probabilidad de que se cumpla, como también un suceso que tenga inferior al 0%. ¿Ya? Entonces siempre las probabilidades las vamos a trabajar en ese rango, ¿ya? Entonces siempre vamos a estar trabajando con fracciones propias, ¿cierto? Y positivas, ¿ya? Y siempre vamos a estar trabajando ahí entre 0 y 1, 0 y 1. Y ese va a ser el rango en donde nosotros nos vamos a mover, ¿ya? Porque recuerden que los casos favorables siempre son menores a los casos posibles, ¿sí? Yo puedo calcular una probabilidad teórica de lo que podría ocurrir. Ah, ya, pero a ver, lo que puede implicar, por ejemplo, que dependiendo de la fuerza que yo ejerza y el ángulo en que yo aplique la fuerza, voy a generar una cantidad de rotaciones y eso va a llevar a que la moneda, dependiendo de la cantidad de vueltas, caiga cara o caiga sello. Claro, sí, puedo aplicar, ¿cierto?, la física como para poder determinar y poder llegar, ¿cierto?, a un posible resultado, ¿ya? Pero
eso tendría que hacerlo un robot, que genere una fuerza igual siempre, ¿ya? A veces no es necesario, por ejemplo, calcular, sino que simplemente hacer una vez el ejercicio, ver que cae y después repetirlo igual, y va a caer igual, y va a caer igual, y va a caer igual, ¿ya? Pero eso no lo puede hacer un humano, porque por lo general uno siempre aplica una fuerza distinta, o sea, por muy pequeñita que sea la diferencia, eso puede afectar el resultado, ¿ya? Pero un robot perfectamente podría hacerlo si está ajustado para que haga el trabajo de la misma manera, de manera repetitiva, ¿ya? Ahora, pero como les digo, tal vez igual el hecho de lanzar el dado puede ocurrir lo mismo, la manera en cómo uno lo lanza, la fuerza que aplique, ¿cierto? Dependiendo del ángulo en que vaya girando para que caiga, dependiendo de la forma en que cae, ver hacia dónde se va a ir como para poder llegar a un número, ¿ya? También va a tener en cuenta la superficie, que tiene que ser exactamente igual, como para, entre comillas, repetir el evento, repetir el experimento para que dé el mismo resultado. Bien, pero se puede dar que uno pueda, como entre comillas, manipular, ¿cierto? Matemáticamente o físicamente el resultado, ¿ya? Pero en sí, cuando nosotros hablamos de probabilidad teórica, ¿ya? Dejamos de lado esta probabilidad experimental, ¿ya? Dejamos de lado esta posibilidad de que siempre es de lo mismo, o de nosotros poder de cierta manera arreglar, ¿cierto? El resultado, ¿ya? Sino que esta probabilidad teórica siempre nos va a dar a entender de que si yo lanzo un dado, la probabilidad de que caiga uno siempre va a ser un sexto, porque tengo una cara de 6, ¿ya? Independiente de que siempre yo pueda intuir de que vaya a caer a su lado. Ya lo mismo que la moneda, va a ser un medio. ¿Ya? Que caiga cara, un medio, que caiga sello, un medio. Nada más, ¿ya? Independiente que pueda yo ejercer cierto el cálculo para poder que caiga siempre cara, ¿ya? Entonces, siempre acá la regla de Laplace nos va a indicar siempre eso, o es blanco o es negro, ¿cierto? En caso de que caiga esta monedita, pero no vamos a tener, ¿cierto? Esta posible situación, como así lo da la probabilidad experimental, de poder decir, ah, es más probable que si yo hago el experimento salgan más caras, si lo haces tú, tal vez salen más sellos, y eso va dependiendo de la persona cómo lanza la moneda. Ya, eso sí se puede dar, pero eso va en la probabilidad experimental. Bien. Ahora, fíjense bien acá. Tenemos un segundo ejemplo donde dice que Mauru confeccionará flores de distintos colores para regalar a las personas que llegan a la isla de Pascua. ¿Ya? Y al terminar tiene 300 flores verdes, 250 fucsias y 200 blancas. Como no cuenta con la misma cantidad de flores para cada color, decide armar los collares tomando las flores al azar, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera flor que saque sea verde? ¿Ya? Y acá ya tenemos como una mezcla, ¿cierto?, entre esta probabilidad teórica, ¿cierto?, y experimental, donde ya tenemos en el enunciado la muestra, ¿cierto? Y nosotros ahora tenemos que calcular la probabilidad de que la flor que ya saque primero sea de color verde. Entonces, ¿qué creen ustedes aquí que deberíamos hacer nosotros para poder formar esta regla de Laplace? Bueno, primero que todo, ver si es que esto es equiprobable, ¿ya? Acá la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es, ¿las flores tienen la misma probabilidad de que sean extraídas? ¿O hay una flor que pueda salir primero que otra? O sea, pero no lo veamos por cantidad, sino que por objeto. Objeto flor, independiente del color que tengan. ¿Tienen la misma probabilidad de salir? Obviamente yo sé que hay un color que es más probable que otro, por cantidad, ¿cierto? Pero por objetos de flor, ¿todas tienen la misma posibilidad de ser escogidas? ¿O hay alguna que tenga más posibilidad de ser escogida? Que sea más grande, que sea más chica, que sea más pesada, que se vaya al fondo, que sea más liviana, que quede arriba. ¿Hay algo así o es todo igual? ¿Todo igual? Todo igual, ¿cierto? Porque en realidad no se especifica si es que hay algo truncado, como se le denomina, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que determinar de que esto es un evento equiprobable, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es usar la regla de Laplace, ¿ya? Eso es como lo primero. Ahora, ¿qué dice la regla de Laplace? Dice que tengo que dividir dos números, los casos favorables dividido el total de casos.
Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera flor sea verde? ¿Cuántos casos favorables voy a tener ahí? ¿Cuántas posibles flores verdes puedo extraer? 300, ¿cierto? O sea, tengo 300 flores que van a ser mis casos favorables, los cuales yo puedo extraer. ¿Y cuánto va a ser el total de flores disponibles para extraer? ¿Cuánto? 750 flores. O sea, tengo 300 de 750 flores que posiblemente sea verde. O sea, tengo 300 de 750. O sea, la probabilidad sería de 30 de 75, así como para ir simplificando un poquito. ¿Ya? Entonces tengo 300 de 750 de que sea verde. Ahora, obviamente yo sé que esa es una probabilidad que es como de, bueno, 300, 750, igual es como grande, ¿cierto? La fracción. Ya, pero igual es una fracción que está entre 0 y 1. O sea, si nosotros lo vemos analíticamente, si nosotros vemos 300 de 750, es un poquito menos de la mitad, es como un 40% aproximadamente de que sea verde. ¿Ya? Y bueno, y siguiendo en el mismo orden, la probabilidad de que saque una flor blanca, ¿cuál sería en este caso? 20 de 75. Ya, 20 de 75 o 200 de 750, ¿cierto? También es una respuesta correcta. Y de que sea fucsia, 25 de 75. claro, 25 de 75, ¿ya? O 250 de 750. Bien, entonces lo que nos faltaba por calcular acá en este problema era el total, ¿cierto? Eso es lo que se nos estaba, no nos estaban diciendo directamente el total de flores, ya simplemente nos estaban diciendo la cantidad de flores que había de cada una, ahí nosotros teníamos que simplemente sumar y determinar la probabilidad. Entonces, básicamente la probabilidad no es más que contar lo favorable y dividirlo por el total. Bien, ahora queda en nosotros si queremos simplificar la fracción o no simplificarla. ¿Ya? Podemos perfectamente tenerla directamente así tal cual. Bien, ahora veamos este ejemplo. Dice, calcula la probabilidad de cada suceso al hacer girar la ruleta. ¿Ya? Y acá tenemos la ruleta, ¿cierto? Con 4 sectores. Un sector amarillo que tiene un 90, o sea, 90 grados, ¿ya? Otro sector verde que mide 108 grados, un azul que mide 18 grados y finalmente uno rojo que mide 144 grados. Entonces acá nos pregunta cuál es la probabilidad de que caiga en el color amarillo. Bien, ahora, como es una ruleta, sabemos que en un círculo completo vamos a tener un total de 360 grados. ¿Ya? Ahora, en caso de que, por ejemplo, llegase a haber algún error acá en la ruleta y vemos que todo nos suma 140, o sea, 360 grados, ahí nosotros tenemos que tenerlo como si fuesen las flores, ¿cierto? O sea, 300 flores, 250, 200 y en total son 150. Y eso está en una ruleta. Perfectamente puede darse así. ¿Ya? Pero en este caso, si nosotros sumamos los 90 más los 108 más los 18 más los 144, efectivamente nos da 360. Entonces 360 es el total que yo tengo de posibilidades, ¿cierto? Al realizar el experimento de lanzar la ruleta. Entonces de los 360, 90 van a ser amarillos, 108 van a ser verdes, 18 van a ser azules y 144 van a ser rojos. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en amarillo? 90 de 360, ¿cierto? Porque 360 es mi total. Bien. Y bueno, y de ahí claramente, ¿cierto? Uno puede ir calculando los porcentajes, ¿ya? Pero eso ya es distinto, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que caiga en color verde? 108 de 360, ¿ya? Ojo, la probabilidad cuando yo la tengo que mencionar, tengo que sí o sí dar la fracción, ¿ya? En ese caso sí, ¿ya? Tiene que ser fraccionario. ¿Ya? Ahora, de que quede en color azul,
18 de 360, de que quede en color rojo, 144 de 360, y fíjese bien acá, que quede en el color azul, rojo o verde. ¿Cuál será esa probabilidad? Puede caer en el azul, en el rojo o el verde. ¿Cuál sería la probabilidad ahí? ¿Qué tendrían que hacer ahí para calcular esa probabilidad? Sumar el rojo, el azul y el verde. Ya, sumar, ¿cierto? El rojo, el azul y el verde. ¿Y cuánto suma todo eso? ¿Cuánto sumaría ahí el azul, el rojo y el verde? A ver, ¿cuánto suma el azul, el rojo más el verde? Ahí yo le sacaría el algo. 270 justo. Sí, es mucho más fácil, claro. Ahí recuerden que si yo tengo que sumar todo eso menos el 90, mejor le quito el 360-90, ¿cierto? Más sencillo. ¿Sí? Es más cómodo matemáticamente para poder calcular. ¿Ya? Y efectivamente es 300, o sea, 270 solamente. Ya por eso hay que sacar el algo. ¿Ya? Ahí queda justo el 270. Entonces acá, de que quede en azul, rojo, verde, efectivamente, claro, había que sumar, ¿cierto?, los tres colores y me da 270 de 360. ¿Ya? Y ahí tendría, ¿cierto?, la respuesta. Ahora, fíjense bien, la probabilidad de que no quede en el color azul. ¿Cuál sería la probabilidad de que no quede en el color azul? El del azul es 18%. Pero de que no quede en el azul, ¿cuánto sería? 342. 342. ¿Segura? Sí. ¿Cuánto hiciste? 332. Yo creo que es 342. Ya. Sí. Sí, el total es 360. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, 360 le resto 20, o sea, 340 más los 2 del 18, 342, ¿cierto? Ya, entonces está bien, ¿cierto? La compañera de la casa. Ya. Entonces sería 342 de 360. Ya, claro, aquí igual era más fácil restar el 18, ¿cierto? Como para, porque dice que no sea azul, significa que tengo que sumar todos los otros. Ya, entonces, para no estar sumando todos los otros, simplemente le puedo restar el 18. ¿Ya? Bueno, y si hago lo mismo de forma análoga, que no quede en color rojo, ahí ya sí o sí tengo que sumar esos tres. ¿Ya? O al 360 restarle los 144. Bien, y el resultado va a estar obviamente dividido en 360 y ya tendría, ¿cierto?, mi resultado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos procedimientos para resolver, ¿cierto? Eso, cuando dice no quede en color, o sumo todo el resto, o simplemente al total le resto el color que me están pidiendo, que no sea. ¿Bien? Ahora, también nosotros, además de los gráficos circulares, tenemos otro tipo de gráficos donde nosotros podemos ir calculando las probabilidades, ¿ya? Como por ejemplo los gráficos de barra, en donde acá representa, ¿cierto?, el número de turistas que transitan en bus eh, desde Francia, Alemania, Japón e Inglaterra, ¿ya? Y dice que determina los casos favorables para el suceso que el primero en bajar del bus sea japonés. O sea, en un bus hay turistas, ¿cierto? Hay 8 de Francia, uno de Alemania, 5 de Japón y 6 de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el primero en bajar sea japonés? ¿Cuántos serían los casos favorables? 5, 5. ¿Cuál sería el caso total? ¿Cuál sería el total acá? 5, De los turistas que van en el bus.
Ah, 20. 20. Sí, ¿cierto? Recuerden que acá tenemos que dividir siempre, ¿cierto? Lo favorable está súper bien, 5, ¿cierto? Porque son 5 japoneses, ¿ya? Pero de un total de ¿cuántos turistas? ¿Sí? Entonces ahí venía el 20. ¿Ya? Entonces 5 de 20, ¿cierto? Sería la probabilidad, ¿cierto? De que el primer pasajero en bajar, ¿cierto? Sea japonés, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que este evento, o sea, cuál es la probabilidad de este evento si todos tienen la misma probabilidad de bajar primero del bus? O sea, si fuesen todos, o si hubiese la misma cantidad de franceses, de alemanes, de japoneses y de ingleses. Eso significa que todos tienen la misma probabilidad de bajar primero. ¿Cuál sería esta probabilidad? Sí, pero pregunta cuál. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de este evento si todos tienen la misma probabilidad de bajar primero? Por ejemplo, ¿cuándo se daría ese caso? ¿Cuándo todos tendrían la misma probabilidad de bajar primero? En Alemania. No. Ahí voy a preguntar de nuevo. A ver, nos dice acá, ¿Sería X probable? sí, es que siempre ha sido equiparable, ¿ya? Porque no hay como un turista más importante que otro, ¿ya? El tema es acá. Dice que si todos tienen la misma probabilidad de bajar primero, si todos tienen la misma probabilidad de bajar primero, significa que voy a tener la misma cantidad de ingresos y la misma cantidad de ingresos. Si yo tengo un total de 20 y los quiero dejar a todos de la misma cantidad de nacionalidades, ¿cuánto habría de cada uno? Yo tendría 5 franceses, 5 alemanes, 5 japoneses y 5 ingleses. Y en ese caso, todos tendrían la misma probabilidad. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, ¿cuál sería la probabilidad? 5 de 20. ¿Cierto? Porque recordamos que 20 vamos a tener igual. ¿Ya? Entonces, bajo un supuesto de que tenga la misma cantidad de turistas, franceses, alemanes, japoneses e ingleses en un bus, la probabilidad, ¿cierto?, de que bajen primero sería 5 de 20, ¿ya? Pero es bajo ese supuesto. Ahora, los diagramas de árboles, ¿cierto? Estos famosos diagramas de árboles que nosotros hacemos cuando tenemos que lanzar monedas, dados, ¿cierto? Para poder encontrar las probabilidades, nos va a servir mucho para poder calcular probabilidades, ¿ya? Más que lo que ustedes creen. ¿Ya? En donde acá podemos ver el lanzamiento de 3 monedas, ¿ya? En donde, fíjense bien, en el primer lanzamiento yo puedo obtener una cara de un sello, más que eso no voy a poder tener, pero ya cuando lanzo la segunda moneda, tengo que ir anotando todos los resultados posibles que van a ir saliendo. O sea, si la primera se cara, después podría ser cara o podría ser sello en la segunda. Pero si la primera se sello, puedo sacar cara o puedo sacar sello en la segunda. Y lo mismo pasa con la tercera moneda. O sea, si la primera se dio cara y la segunda se dio cara, después puede salir cara o puede salir sello. Si la primera se dio cara o después se dio sello, después puede salir cara o puede salir sello. Lo mismo va a ser acá y va a ser acá. Ojo, acá tengo solamente 3 monedas. Imagínense si las 5. O sea, doble, después doble, entonces van a ser muchos resultados. Entonces, lo que parece al final, a la derecha, ciertamente, de árbol, es un resumen de los caminos que yo seguí. Cada, ¿cierto? Cada sello. Cada sello, cada sello, sello. Y lo mismo lo voy a hacer acá. Todos los caminos que yo recorro están nombrados acá. No hay ningún otro. Ya, eso es lo interesante del diagrama de árbol. Cuando yo genero un diagrama de árbol, voy a encontrar todos los resultados posibles. No hay ninguno que se me escape. No me va a faltar ninguno tampoco. ¿Ya? Entonces, con este diagrama de árbol, yo puedo responder fácilmente las preguntas que se me hacen. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras y un sello? Y pongo a buscar. Acá hay una, ¿cierto? 2 caras y un sello. Acá tengo otra, 2 caras y un sello. Acá tengo otra, 2
Y tengo 3, creo, ¿cierto? O sea, tengo 3, y un total de 8. O sea, la probabilidad de que las 3 monedas salgan 2 caras y un sello es 3 de 8. ¿Te fijas? Entonces, el diagrama de árbol a mí me va a servir mucho para calcular estas probabilidades, porque a mí me va a determinar con una forma más visual, ¿cierto? Los posibles resultados para yo ir investigando rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que salga una sola carta? Acá no me sirve, acá no me sirve, acá no me sirve, acá sí, porque tengo una sola carta. ¿Cierto? Cara, sello, sello. ¿Me sirve? ¿Sí? Acá no, porque tengo 2 caras. Acá sí. Aquí igual tengo una cara. Tendría 2. Acá también. 3. Tendría una cara. Entonces acá la probabilidad de la B sería 3 de 8. ¿Cierto? Porque la probabilidad de que salga una sola cara. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que salgan los 3 sellos, ese es más fácil. ¿Cierto? Ahí tengo una sola. ¿Sí? O sea, tengo una entre 8. ¿Bien? Y la probabilidad de que salga al menos una cara, es que se pone interesante porque nos metimos al tema lingüístico, ¿cierto? Al menos una cara. ¿Qué significará al menos una cara? Puede salir una, o puede salir dos, o puede salir tres. O sea, mientras hay una cara, me sirve. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, lo único que no me sirve es lo último porque no tengo al menos una cara. Entonces tendría 7 de 8. O sea, al lanzar la moneda 3 veces, obtenía al menos una cara, casi seguro. O sea, 7 de 8. ¿Ya? Y ahora, que salgan al menos 2 sellos. Ahí pueden ser 2 sellos o 3. Entonces, ¿cuántas tendría? Esa no. Acá tengo una. Entonces tengo 2 sellos. Al menos 2 sellos. Una, no, sí, sí, sí. Tendrían 4. 4 en donde tengo 2 o 3 sellos. O sea, 4 de 8. ¿Bien? Ahora, que no salgan caras, lo mismo que lo anterior, ¿cierto? Que no hayan caras. ¿Cuál es la probabilidad acá? Una, ¿cierto? Porque la única donde hay 3 sellos es donde no hay caras. Bien, entonces vamos a ver rápidamente, ya que nos queda un poquitito, ¿qué significa este diagrama de árbol? ¿Ya? Entonces, este diagrama de árbol, ¿cierto? Es una herramienta que se utiliza para determinar todos los posibles resultados de un experimento, ¿ya? Que es lo que hicimos, lanzar la moneda, ¿ya? Ya que el cálculo, ¿cierto? De la probabilidad se requiere conocer el número de elementos del espacio muestral, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo digo lanzar 3 monedas, impecable, yo las lanzo, ¿cierto? Pero para ir calculando todos los posibles resultados que yo pueda tener, igual es un trabajo que no es tan sencillo. Lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera que lanzar 4 monedas, o sea, ya no tengo 8 resultados, tengo 16, pero tengo que saber cuáles son estos resultados para poder ir analizando y respondiendo a las preguntas. ¿Ya? Entonces, este diagrama de árbol, sí, nos ayuda un montón. ¿Ya? Nos ayuda cuando los eventos son pequeñitos. ¿Ya? No se me va a ocurrir hacer un diagrama de árbol si lanzo 5 dados. Porque imagínense que cada dado tiene 6 brazos. Y ya un segundo dado tendría 36. Y un tercer dado tendría como 200 caminos. Entonces, claro, voy a ocupar el diagrama de árbol cuando la situación me lo merite, cuando lo permita, cuando son eventos chiquititos, ¿ya? Pero cuando yo, por ejemplo, quiero sacar, no sé, imagínense ya un mazo de cartas, ya tiene 54 cartas. Ya con eso estoy fuera. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener que usarlo cuando ocupemos monedas, cuando veamos situaciones donde los elementos sean poquitos, ¿cierto? Para poder ir viendo las combinaciones. Como por ejemplo, acá, ¿cierto? Fichas, 3 azules, 2 rojas, diagrama de árbol.
Perfectamente se puede hacer. Bien. Ahora, nos dice que en esta tabla, ¿cierto?, se muestra la cantidad de hombres y mujeres que estudian en un colegio técnico con especialidades de mecánica y contabilidad. O sea, tenemos en mecánica a 11 mujeres y 81 hombres, y en contabilidad tengo 54 mujeres y 54 hombres. ¿Ya? Y nos piden interpretar el dato destacado en amarillo. Bueno, lo que está destacado en amarillo lo puedo decir, puedo interpretar que existen actualmente en el colegio 81 varones que están estudiando la carrera de mecánica. ¿Sí? Es como lo que interpreto. La probabilidad de que al escoger el azar del total de alumnos sea una mujer que estudie mecánica, en este caso va a ser 11 de un total de alumnos. Entonces, ¿cuál va a ser mi trabajo acá? Sumar. 11 por 31, igual en el total del colegio. ¿Ya? Entonces, 11 de ese total va a ser la probabilidad de que un estudiante sea una mujer que estudie mecánica. ¿Ya? Y en el cuadro me dice, efectivamente, lo que sucede, por ejemplo, no se está relacionado con mecánica y con mujeres. El 61 está relacionado con mecánica y hombres. Los 54, contabilidad y hombres. Y acá, en este caso, contabilidad y mujeres. Entonces, si yo hablo de cuadradito 11, está hablando de las mujeres que estudian mecánica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estudien ellas? 11 de un total. ¿Cuánto es el total? Tenemos que 11 de 12. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que escoger del total de hombres, ojo, acá estamos con el total de hombres. Ahora, del total de hombres, uno que estudia contabilidad. Suma los hombres, el día 135, estudia contabilidad, 54 de 65. ¿Ya por qué? Porque acá está diciendo del total de hombres. Pero si uno con los de 12. ¿Ya? Pero como no es solamente del total de hombres, no, por general estas tablas vienen con totales. Viene total acá, uno abajo y uno abajo. ¿Ya? Y al final de la esquinita abajo viene total de todo. ¿Ya? Por lo general siempre viene así. ¿Ya? Ahora obviamente me viene completa la tabla, pero es como por el ejemplo más que nada. Bien. Y bueno, como les decía, podemos jugar con dados, con monedas, con mazos de cartas. Ya todo va a depender de la situación que nosotros queramos interpretar. Bien. Y eso. Bueno, entonces por ahora vamos a dejar obviamente la grabación hasta acá.